Hace un tiempo, durante una reunión por las Navidades, un conocido de la casa y amigo de una de mis tías me relató una serie de hechos muy particulares sucedidos en su hogar desde que era un niño. La proximidad del Día de las Madres hizo que recordara a Sergio como si fuese ayer, cuando hacía su mejor esfuerzo para espantarme con sus relatos de fantasmas, que juró eran verídicos. Espero ser capaz de transmitirles el miedo que él sintió al rememorarlas, así como los escalofríos que esas historias me produjeron. Hoy, a un día de la mencionada fecha, les traigo el relato de un hijo y su progenitora, porque madre solo hay una, ¿o no? Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. Siempre he sido muy apegado a mi mamá. Mi padre falleció cuando era apenas un bebé y no pude conocerlo, aunque ella ha mantenido su memoria viva en mí. Tal vez fue su ausencia lo que provocó que lo hiciéramos todos juntos. Compartíamos muchas actividades y hasta la preferencia por las películas de terror. No obstante, las pesadillas que me provocaban después, cuando las miraba por mi cuenta, por lo que era de esperarse que de noche, cuando me sentía muy asustado, me escabullera hasta su habitación y me metiera debajo de las sábanas. Ella, sin abrir los ojos, me apretaba brevemente la cabeza, seguido de una palmadita y se volvía a dormir. Esta rutina duró hasta que me hice muy grande, como para salir corriendo a los brazos de mamá cada vez que creía ver algo saliendo del closet, a un monstruo esperando bajo mi cama, o a aquella mujer parada en el dintel de la puerta de mi cuarto. Aún la recuerdo bien, alta, delgada, con el cabello recogido y con un vestido negro de mangas cortas, similar a uno que le había visto usar a mi madre en casa, por lo que en un inicio las confundí. Hasta la llamé en una ocasión, le pregunté qué hacía y solo se me quedó viendo. En medio de la oscuridad, recostada en el marco de la puerta y con los brazos cruzados sobre el pecho. No me costó mucho concluir que esa no era mi madre. Cuando era ella la que me asustaba, no podía escapar, pues tendría que pasar justo a su lado. Cuando comenzó a afectarme, cuando no pude dormir en paz por el miedo de verla, no me quedó más remedio que decírselo a mi mamá. Me sorprendió saber que ella también la había visto, pero en lugar de pararse en la puerta, esa mujer escogía la ventana, entre las cortinas, lo que para mí lo hizo más aterrador. Pero ahora que también yo la podía ver, me dijo muy contenta. Creyó deducir de quién se trataba. Según ella, esa era mi abuelita, en la que había estado pensando mucho desde que se convirtió en mamá. Ella, al igual que mi padre, también había muerto joven, dejándola bajo la crianza de su tía, mi tía abuela. Entonces me dijo que no había nada que temer, que ella solo nos estaba cuidando como no pudo hacerlo en vida, que no la fuese a espantar. No quería perderla por segunda vez, y que cuando la viera, fuese respetuoso, le pidiera la bendición y me acostara tranquilo. Incluso llegamos a poner un altarcito con su foto y la de mi padre, en el que más de una vez la sorprendí conversando sola. Ver a mi mamá tan serena me dio seguridad y terminé por hacer lo que me aconsejaba. Cada vez que perdí el sueño y miraba a la mujer allí, con sus brazos cruzados, con su aire severo, le pedía la bendición y me volví a dormir. Simplemente me acostumbré a verla. Y todo estuvo bien, hasta que no lo estuvo más. Hasta la noche en la que un grito de dolor y luego una risa me arrancaron el sueño. Y segundos después, mi madre entraba corriendo a mi habitación, encendiendo la luz y cerrando la puerta de golpe. Entre susurros y aún en shock, mi mamá me dijo que estaba dormida y sintió que yo me acostaba en la cama,
como solía hacerlo cuando estaba más pequeño. Ella estiró la mano para tocarme la cabeza y con pavor terminó por meter los dedos en un cabello largo que claramente no era el mío. Sin poder dar crédito a sus propias manos, sin querer abrir los ojos, la deslizó por la cara de su acompañante nocturna y antes de darse cuenta, recibió un fuerte mordisco, seguido de una espantosa carcajada. Me dijo que la vio bien, por fin, y de cerca. ¿La abuela te mordió?, le pregunté asustado, ya despierto del todo. Eso no es tu abuela, eso no es mi mamá, respondió sin dejar de ver a la puerta, como si esperara que la aparición la atravesara en cualquier momento. Se sujetaba la mano izquierda, que sangraba. Cuando el miedo de ambos se disipó un poco, salimos a inspeccionar. La casa, como era de esperarse, estaba vacía. Después de esa noche, mi mamá no retiró el altarcito. Por el contrario, lo reforzó, poniendo imágenes de santos y vírgenes junto a las fotografías de mi abuela y mi padre. Les digo desde ya que no sirvió de nada. Dormimos juntos durante más de un año, viendo a esa señora ocasionalmente y no solo en la habitación. Ya no se limitaba. Día o noche para esa cosa era lo mismo. Yo opté muchas veces por esperar en casa de mis amigos, vecinos o afuera en el portal, hasta que mi madre volvía. Me aterraba verla cuando estaba sola. Vivíamos en terror constante porque ella, esa mujer, le había hecho daño a mi madre. La herida había sido real y ni siquiera se asemejó a la mordida de una boca humana. Luego, por razones que según mi mamá nada tenían que ver con nuestro fantasma, nos mudamos. Fuimos felices durante 2 años enteros y nos confiamos, creyendo que dejaríamos atrás el terror de nuestra vieja casa. Un día regresé un poco tarde de la escuela por un proyecto en grupo. Vi de pasada a mi mamá tomando la siesta en su habitación. Sin molestarla, seguí a la cocina y calenté mi almuerzo tratando de no hacer ruido. Mientras comía en la sala, viendo la TV, mi mamá despertó de su siesta y la sentí yendo de su habitación a la cocina. La saludé a lo lejos y di otro bocado. La comida se me atragantó en la garganta cuando unas llaves se giraron en la puerta y vi a mi mamá ingresar y saludarme alegremente. Por mi cara y la forma en la que miré hacia la cocina, ella lo supo de inmediato. La mujer nos había seguido. Ella está aquí, afirmó más que preguntar, nerviosa. Miró al piso cerca de la TV y levantó el cable. Estaba desconectada, pero seguía funcionando. Yo la había estado viendo cerca de media hora. Luego, como si se diera cuenta, como si el aparato tuviese vida, se apagó. Y una carcajada, la misma de la noche del mordisco, se dejó oír por toda la casa. Mi mamá me hizo señas para que me parara del sofá y se dirigió nuevamente a la puerta. Salimos con lo puesto, como almas que lleva el diablo. Las noches siguientes dormimos en casa de mi tía abuela. Cuando le contamos lo que habíamos estado viviendo, no terminó de entender cómo es que mi madre había siquiera pensado que eso podría ser mi abuelita. Para ella era claro que se trataba de un demonio o algo similar, apegado a mi mamá. Un trabajo de magia negra, tal vez. Un cura y una bendición era lo que necesitaba la casa. Lo hicimos y, tal como las imágenes religiosas, cruces y el propio altar, no funcionó. Teníamos miedo, sin duda, pero no íbamos a dejar que se quedara con lo que era nuestro, decía mi mamá.
Regresamos y esa mujer ya ni se molestaba en ocultarse. Nunca de frente, pero siempre allí, en el rabillo del ojo. Aún así tratamos de seguir con nuestras vidas. Mi mamá con el tiempo hasta se echó novio, Eduardo. A él no se le ocultó nada, pero como no le tocaba verla o sentirla, no nos creía del todo, y lo entendimos porque hasta que no te sucede no puedes explicarlo ni entenderlo. Y hasta se atrevió a ponerle un sobrenombre: Tulpita. Un tulpa es un ser creado a base de la voluntad y el deseo de una persona, pero que se cree puede llegar a vivir fuera de la mente de quien lo ha imaginado, pudiendo desarrollar independencia y personalidad propias. Dado que mi mamá nunca conoció a su madre, así como el fuerte deseo que tenía de poder verla al menos una vez, Eduardo teorizó que si nuestro fantasma en realidad existía, era porque ella se había creado un amigo imaginario para adultos, dándole vida, tomando la forma de mi abuela y procediendo luego a separarse de su mente. No había escuchado semejante término hasta ese día. Para mí era un fantasma o quizá un demonio, pero no tenía idea de este otro tipo de manifestación. Una noche, Eduardo se duchaba mientras mi mamá y yo terminábamos de ver una película. De repente, lo escuchamos gritar como un loco y ambos fuimos a ver qué pasaba, sospechando ya lo sucedido. Lo encontramos desnudo, aún lleno de jabón y muy asustado. Cuando lo sacamos de allí y de regreso a la sala, nos contó que estaba aclarándose el champú cuando sintió un ruidillo y aún con los ojos cerrados, percibió que la luz se apagaba y se encendía. No parpadeando, sino literalmente como si pulsaran el interruptor, una y otra vez. Pensó que era uno de nosotros, bromeando, y molesto quiso salir, pero la puerta, corrediza y nada pesada, no se abría. Las luces se volvieron a apagar y al encenderse no pudo contener un grito. La mujer estaba trepada en lo alto de las puertas, livianas e incapaces de sostener el peso de un adulto, mirándolo, sonriéndole, preparándose para saltarle encima. Y como si eso no fuese la cúspide de una situación horrible, las luces volvieron a apagarse. Fue allí cuando comenzó a gritar como un desquiciado. Ninguno de los avistamientos de años posteriores fueron tan severos ni horribles como el que Eduardo presenció. Pero iba a hacer falta algo peor para alejarlo de mi mamá. Y a pesar de saber que esa cosa seguía con nosotros, que nos seguía sin importar a dónde nos mudáramos, le propuso matrimonio. Cuando se casaron, volvimos a cambiar de casa, pero eso volvió como lo hacía siempre. A mitad de carrera en la universidad me mudé y, por primera vez desde que era un niño, dejé de ver al tulpa. Quedó atrás con Eduardo y con mi madre hasta su muerte, concluyendo que en realidad sí la seguía solo a ella. Mi mamita hace mucho que no está conmigo. Hace mucho tiempo que se nos fue. Y aunque la extraño muchísimo y es el ser que más he amado, trato de no obsesionarme con el hecho de no tenerla más, de no verla nuevamente frente a mí. Temo que podría terminar creando algo siniestro y aterrador, como quizá lo hizo ella.